La Sociedad Mexicana de Oncología establece que el cáncer colorectal es la segunda causa principal de muerte por cáncer en México y tercero más frecuente dentro de la patología oncológica en la población en general, afectando en igual proporción a hombres y mujeres. A pesar de ser una neoplasia ubicada en pacientes de edad avanzada con una media de diagnóstico de 50.8 años, cada día se detectan casos en gente más joven. De ahí la importancia de realizar un diagnóstico oportuno, lo que representa un gran reto en el conocimiento de la patología y actualización en el manejo adecuado, con la finalidad de aumentar la sobrevida y mejorar en lo posible la calidad de vida. El cáncer colorectal se trata de una patología que crece exponencialmente en México y en el mundo debido a la adopción de malos hábitos dietéticos y en el mantenimiento de costumbres perjudiciales. El cáncer colorectal pasó de ser un padecimiento exclusivo de otras naciones a ser la sexta enfermedad tumoral más frecuente y la de mayor incidencia en el sistema digestivo. Pero no solo es eso, ya que antes la mayor incidencia se ubicaba entre los 60 y 65 años de edad, pero actualmente se han descubierto casos en personas de 40, 30 y hasta 20 años. De la misma forma se ha incrementado su incidencia en mujeres, entre otras causas por el aumento en el tabaquismo en la población femenina. Actualmente se investiga la relación genética entre el cáncer colorectal y los jóvenes, por lo que resulta imprescindible obtener las evidencias científicas relevantes más actuales. A continuación en Soluciones, hablaremos del cáncer colorectal. Qué gusto encontrarnos nuevamente en una emisión de Soluciones. Gracias por acompañarnos y quédese con nosotros durante los próximos minutos porque ya lo escuchó usted. En el marco del día donde se visibiliza específicamente este tipo de cáncer colorectal, el próximo 31 de marzo, hemos decidido aquí en Soluciones abordar este tema que nos parece sumamente relevante, hacer énfasis en la población, de que sepamos específicamente de qué estamos tratando, a qué nos estamos enfrentando como sociedad con respecto a esta enfermedad. Para eso está con nosotros el doctor Alejandro García Cervantes. Él es radio-oncólogo y nos da muchísimo gusto que puedas acompañarnos en esta ocasión, Alejandro. Hola, ¿qué tal, Maru? Para mí es un placer. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, nos da mucho gusto que podamos tomar un poco de tu tiempo, de tu agenda, para poder compartir con el público y explicarle justamente más detalles. Y recordándole también a nuestro auditorio que pues el día de hoy también está disponible nuestra línea de WhatsApp 2287 76 7309, que estará disponible durante los próximos minutos, y también estamos transmitiendo en Facebook a través de TV Más, y ahí nos podrán hacer llegar también sus comentarios, y si tienen alguna duda, con mucho gusto intentaremos resolverla. Alejandro, pues vimos en la cápsula un poco del concepto, pero me gustaría que de viva voz de alguien especializado en el tema, que aunque eres muy joven, ya tienes ciertos conocimientos y también esta relación con el paciente, con los pacientes y los pacientes, pues nos das un panorama del concepto del cáncer de colorectal. Claro, primero hay que hablar sobre lo que es el colon. El colon es la parte distal del tubo digestivo. El colon inicia a partir de la válvula ileocecal, que es donde termina el intestino delgado, y finaliza hasta el margen anal, que es el conducto distal o final del tubo digestivo. El cáncer colorectal se origina en el epitelio o las células de recubrimiento de este órgano, y la causa principal de cáncer colorectal es el adenocarcinoma de colon. Sí, es un tipo histológico, es el más frecuente, ocupa el 95% de todas las histologías o variedades de cáncer que pudieran surgir en el colon.
Y bueno, como cualquier cáncer, pues el cáncer de colon es una proliferación anormal de células que ocurre en las células de revestimiento de este órgano, y estas células han adquirido la capacidad de evitar la muerte, a diferencia de las células comunes en nuestro cuerpo, en donde constantemente están siendo eliminadas por mecanismos regulatorios. La célula cancerígena del colon evita estos mecanismos y se perpetúa con el tiempo. Además de que se perpetúa con el tiempo, adquiere la capacidad para proliferarse de manera no controlada, y además de ello, la capacidad de invadir órganos a distancia. Esto lo hace a través de la invasión de la capa muscular del colon, y por ahí se va hacia los ganglios linfáticos o bien hacia la circulación sanguínea. Y es la tercera causa de cáncer en general, tanto en México como en Estados Unidos y en muchos países de Norteamérica. Y es un problema de salud pública al cual debemos de prestar bastante atención, ya que, como dijo la cápsula introductoria, ¿verdad?, no solamente es una enfermedad de personas mayores de 50 años, sino que últimamente ha habido una incidencia de casos más elevada, sobre todo pues en pacientes entre los 30, 40, incluso entre los 20 y 30 años de edad, ¿no? ¿Qué factores podrían estar implicados en esta transición epidemiológica? Pues pudieran haber varios, ¿no? Entonces, me gustaría hablar también sobre qué factores podrían originar que una persona pudiera ser susceptible a generar o tener este tipo de enfermedad. Los factores de riesgo para adquirir cáncer de colon los podríamos dividir en dos: factores modificables, es decir, factores en los cuales el sujeto tiene el control, la persona tiene el control de poder incidir en esos factores y evitarlos, tales como la dieta, el ejercicio, la grasa corporal, o bien factores no modificables en los cuales el individuo no es responsable de estas causas, y entre ellos podemos encontrar la edad, el sexo, la raza y por supuesto también antecedentes familiares, ¿no? Que incluso es lo más importante. Los antecedentes familiares es el factor más importante para el desarrollo de cáncer de colon antes de los 50 años de edad. Wow. ¿Qué nos podría alarmar? Porque digo, me parece que en ese siglo XXI, claro, cuando hablas de colon también en nuestro contexto hay una palabra que creo que todos escuchamos ayer y es la colitis, claro, ¿no? Pero, ¿qué nos puede alertar y decir, bueno, a lo mejor yo no tengo antecedentes de casos de mi familia de este tipo de cáncer, pero en dónde podemos empezar a ver estos focos rojos o algo que me empiece a decir, aguas, tienes que analizarte, tienes que cambiar hábitos? Claro. En una persona de riesgo estándar, es decir, los libros definen a la persona de riesgo estándar como aquella persona que no tiene antecedentes familiares de cáncer colorectal. Es aquella persona cuya familia no está relacionada con este tipo de enfermedades. ¿Cómo podría sospechar una persona de riesgo estándar entonces que podría tener esta enfermedad? El principal dato pivote es la edad, ¿sí? Una edad mayor a 50 años ya lo hace susceptible de poder tener esta enfermedad. El segundo dato pivote es el sexo. Si eres hombre y tienes 50 años o más de edad y no tienes antecedentes de cáncer colorectal, tú ya tienes un riesgo incrementado de presentar cáncer colorectal con respecto de la población en general. Y mucha atención a los síntomas. Podríamos dividir los síntomas indicativos de cáncer colorectal en dos: aquellos síntomas que pueden ser orientativos de una neoplasia en el colon proximal o del lado derecho, ¿sí? O bien aquellos síntomas que podrían ser indicativos de una neoplasia o un tumor del lado izquierdo del colon, es decir, casi ya para finalizar el tubo digestivo. Los pacientes que tienen un tumor en el lado proximal o del lado derecho del colon, estos pacientes generalmente son los de más difícil diagnóstico porque presentan síntomas muy vagos, ¿sí? Presentan dolor abdominal difuso,
pueden presentar sangrado oculto en heces. El sangrado oculto en heces es quizá el dato pivote para empezar a sospechar una neoplasia del colon proximal e indicativo de quizá una colonoscopia diagnóstica. Y la pérdida de peso, ¿no? La pérdida de peso también es un dato pivote de una neoplasia del lado derecho del colon. Del lado izquierdo los síntomas son un poco más francos y más notorios de que quizá haya una neoplasia en ese sitio. El paciente empieza con cambios en el hábito intestinal, el paciente empieza a tener heces más delgadas o acintadas, como en forma de cadete de tenis, ¿verdad?, de zapato. Comienza a tener sangrado franco, ya no oculto, sino franco en las heces o hemorragia transrectal, dolor anal, síntomas de proctitis, es decir, la sensación de tener que evacuar constantemente sin llegar precisamente a evacuar, dolor en la región perineal, pero quizá lo más indicativo sí puede ser el sangrado franco en las heces es un dato indicativo que hay que estudiar de una neoplasia en el colon distal. Seguramente Alejandro, en tus estudios, obviamente algunos de estos tipos de cáncer los has llevado esta parte como histórica, cómo se ha ido manifestando en la sociedad, ¿no?, y específicamente en nuestro país. ¿Qué datos nos pueden decir por qué estamos parados hoy con estas cifras? ¿Hábitos? ¿Qué nos está llevando a estos datos el día de hoy? Sí, el cáncer colorectal sigue siendo la tercera causa de cáncer y lo seguirá siendo a pesar de que nosotros modifiquemos los factores modificables, por así decirlo. Más bien hay que saber que ya hay que tener un buen tamizaje, ¿sí? Esto no está como tal, no es una práctica global médica, pero se debe de hacer e incluso ya está en las guías internacionales. Cada persona que tiene más de 50 años debe de acceder a una colonoscopia de tamizaje independientemente de tenga o no síntomas, ¿sí? Es lo que salva la vida y es lo que puede diagnosticar tumores de colon o pólipos, que es la lesión precursora de cáncer colorectal, a tiempo, ¿sale? Esto no es una práctica de salud pública, debería de ser una práctica de salud pública. Todas las personas mayores de 50 años acceder a una colonoscopia o si no, a una prueba inmunológica de sangre en heces, ¿sí? Okay. Es la otra alternativa con la cual nosotros podríamos cambiar la estadística y hacer un impacto en la supervivencia de los pacientes. Si todos los pacientes de México tuvieran acceso a estas prácticas en las cuales por arriba de 50 años todos los pacientes pueden acceder a una colonoscopia o una prueba de sangrado oculto en heces, la verdad, la supervivencia global de esta enfermedad incrementaría muchísimo. Pero ¿qué es lo que vemos? Que no es una práctica implementada en muchos centros de salud. Vemos que el paciente cuando va a consulta con el médico general y tiene síntomas como diarrea, tiene estreñimientos, sangrados, lo primero que se intenta descartar son padecimientos benignos. Hemorroides, ¿no? Le vas al médico general y te dice tienes hemorroides. Y hasta que no se cansa de descartar hemorroides es cuando ya empieza a buscar otros tipos de padecimientos y ya el diagnóstico de cáncer colorectal se hace de manera tardía, ¿no? Entonces, el mensaje de este programa es no se queden satisfechos, ¿no? Si ustedes tienen síntomas, tienen más de 50 años, antecedentes familiares de cáncer colorectal, tienen por ahí un dolor vago, difuso, abdominal, cambios en el hábito intestinal, heces delgadas, diarreas que después se interponen con estreñimiento, ¿no? Pérdida de peso no justificada, es indicativo de hacer una colonoscopia diagnóstica, ¿sí? Eso que pudiera salvar vidas. Y pues hay que cambiar muchas cosas, ¿no? No solamente a la población en general hay que informarla, sino también a la propia población médica, ¿no? Claro. Saber que no hay que pensar en lo más común, por lo cual un paciente viene a consulta con sangrado, ¿no? Sino que hay que pensar más en lo que le puede poner en riesgo la vida
y entre ellos descartar en primera instancia quizá un cáncer colorectal. Pienso que es lo que deberíamos de hacer para intentar impactar en la estadística. Ahora, ¿se puede prevenir el cáncer colorectal? Tal vez sí. Hay estudios que mencionan que hay ciertos factores modificables que debemos de tener en cuenta. Entre ellos, la ingesta de alcohol, el tabaco, la ingesta de carnes rojas, de grasas saturadas, la poca ingesta de fibra y la obesidad visceral son quizá los principales factores modificables que la población debe de tener en cuenta e intentar cambiar para tener un impacto en la prevención de esta enfermedad, ¿sí? El ejercicio diario, principalmente cardiovascular, la ingesta abundante de fibra, frutas, verduras, el mantenerse con un índice de masa corporal menor a 25, es decir, más o menos delgado, ¿verdad? Es lo que podría impactar como factores modificables para intentar prevenir el cáncer colorectal. Claro, y en esto pues obviamente seguimos haciendo énfasis y no nos cansaremos de decirlo, de insistir. Creo que es muy importante que como sociedad, desde casa, pues empecemos a priorizar. Muchas veces nuestra prioridad, lo hemos comentado, es la ropa, el auto, la casa, ¿no? Pero la prioridad debe ser indudablemente la salud, ¿no? Entonces, la inversión principal que debemos hacer es en la salud, iniciando con los hábitos alimenticios, es también el tema de cuánto tiempo estoy invirtiendo para mi ejercitación, ¿no? Muchas veces también como padres de familia intentamos escuchamos estas cifras, ¿no? Y decimos, bueno, yo no quisiera que mis hijos padecieran esto cuando sean adultos, que hagan ejercicio, pero yo no lo hago. O sea, llevo a mis hijos al deporte, pero yo no hago ninguna actividad física. Quiero que mis hijos cambien la dieta alimenticia y yo no tengo esos cambios. Y entonces creo que sí tenemos que ser muy congruentes y priorizar. Sí, indudablemente tener en concepto que la salud es lo primero, ¿no? Tener en cuenta que el cáncer colorectal es un problema de salud pública, está presente, no latente, es el tercer más común en la población mexicana y hay que tomar en cuenta todas estas medidas. También habíamos hablado en el programa de que hay quizá una incidencia mayor, una transición epidemiológica en las personas un poco más jóvenes de 50 años. Estas personas que son menores de 50 años generalmente tienen factores o antecedentes familiares importantes que han pasado por alto. ¿Qué factores te pueden predisponer a tener cáncer colorectal a más temprana edad? Indudablemente el antecedente familiar, el tener mamá, papá, hermanos o hijos con cáncer colorectal a mí me hace tener un riesgo el doble de presentar cáncer colorectal a partir de los 30, 40 años, ¿no? Entonces, si hay antecedentes de importancia, se debe de acceder a una colonoscopía antes de los 50 años. Las guías marcan que idealmente debes de tener en cuenta la edad a la cual el familiar tuvo más temprana edad cáncer, es decir, si mi hermano tuvo cáncer a los 35 años de edad y es la persona más joven de la familia en desarrollar esta enfermedad, yo debería de iniciar con una colonoscopía diagnóstica 10 años antes de la edad de esa persona que desarrolló cáncer, ¿sí? Es lo ideal, pero es un poco complicado incluso a veces de traducir en la clínica. Quizá el mensaje generalizado que deberíamos de tener en cuenta es que si tienes antecedentes familiares, mamá, papá, hermanos, hijos con cáncer colorectal, estás en riesgo y debes de acceder inmediatamente a estudios de tamizaje con la mayor prontitud posible. Sí. Claro, no dejarlo pasar, y creo que también hay una cultura de mientras tú creas que no va a suceder. Sí, claro, como buen mexicano. Sí, que tú... A mí no me pasa, a todos los demás sí, pero yo estoy exento. La verdad es que no. Como mexicanos estamos expuestos a grandes cantidades de condimentos en la dieta, carnes rojas, grasas saturadas,
¿no? Alimentos preservados con sal, por ejemplo, o incluso embutidos, también se ha visto que pueden incrementar el riesgo de cáncer colorectal, y eso es parte común de la dieta del mexicano, ¿no? De todos los días. Los huevos con jamón, por ejemplo, llevan embutidos, ¿no? Que es algo que comúnmente se desayuna. Entonces, es muy difícil cambiar ese factor como mexicano. Entonces, quizá la idea es acudir oportunamente a la detección de este tipo de enfermedades. Claro, y para eso pues debemos estar muy alertas ya con estos datos que nos acabas de dar. Uno, pues saber qué está sucediendo con mi familia, mi entorno, porque también un poco hacemos ese ejercicio de saber cuáles son los antecedentes médicos que tienen nuestros familiares, especialmente nuestros abuelos, ¿no? Nuestros padres, y tampoco es como que culturalmente digamos, oigan, fíjense que yo padezco esto, ¿no? Claro, hay que estar alerta. Hay mucha desinformación. Hay familias que desconocen hasta que incluso los padres están graves. Sí. ¿Qué medicamentos toman? ¿Qué medicamentos toman, por ejemplo? Claro. Y eso no contribuye en nada justamente a cambiar estas dinámicas y esta manera de acercarnos a un especialista. O sea, si yo desconozco cuáles son los padecimientos de mis papás, de mis abuelos, ¿no? De que murieron, tal vez a lo mejor hay un caso severo, ¿no? Claro. Es importante que estemos compartiendo esta información, los tíos, porque son de la línea, ¿no? En cuanto a la familia, que a lo mejor no fue tu papá, pero sí el tío tiene claro. ese antecedente, y entonces es un dato importante. Sí, fíjate que ahí sí el pivote es familiares directos. Sí, hermanos, papá, mamá. Ya si es el tío o el primo o el abuelo, el riesgo disminuye un poco. El riesgo incrementa al doble cuando es familiar directo. Es ahí donde la persona debe de poner bastante atención y entonces intentar acceder a los estudios de tamizaje. Ya hablábamos, prueba inmunológica de sangre en heces o colonoscopía, ¿sí? Ahora, si hay muchos familiares no directos, pero tengo 3 tíos, por ejemplo, con antecedente de cáncer colorectal, más mi abuelito, que no son precisamente directos, ahí también quizá podríamos tener un poco de énfasis y intentar acceder a estos estudios de tamizaje que nos detectan o nos ayudan a detectar una neoplasia colorectal de manera oportuna. ¿Qué médico especialista nos puede dar esta indicación? Cualquier médico general, cualquier médico que tiene la sospecha puede mandar e indicar una colonoscopía, y la colonoscopía se hace con personas ya preparadas, con especialistas, generalmente son cirujanos generales o gastroenterólogos que hacen una alta especialidad en endoscopía, pero quien la puede indicar es cualquier médico, ¿no? Si un paciente acude a mí a consulta, tiene síntomas sugestivos, más de 50 años, es hombre, y yo sospecho de una neoplasia colorectal, la puedo indicar sin mayor problema. Muy bien. Y bueno, como ya mencionabas, Alejandro, no es que sea una dinámica del sistema de salud, pero nosotros sí podríamos buscar esta opción, ¿no? Y hacerlo de manera particular. Eso sí sucede, por lo menos aquí en Veracruz. Bastante, creo que pues es una alternativa, ¿no? Pero también hacer énfasis en presionar a las instituciones de salud a que accedan o tengan o proporcionen mayor acceso a estos estudios de tamizaje a la población en general. El propio paciente puede ir a su unidad de medicina familiar si está afiliado a alguna institución de salud o a servicios de salud de Veracruz si es que no está en ninguna institución, e intentar ejercer presión, ¿no? Eso también es válido, ¿sí? Y una vez que ya se diagnostica, desafortunadamente vemos que ya nos llegan muy avanzados, hacer mucho énfasis en que en la cultura en general mexicana del Estado hay muchos mitos acerca del tratamiento del cáncer. Oh, sí. He visto, por ejemplo, que toman el famoso té de sopilote, ¿no?
que la carne de víbora, ¿no? Que muchos, la carne de armadillo y no sé qué otros elementos más. No es cierto. Realmente lo que impacta en el tratamiento y en la supervivencia de un cáncer colorectal es la quimioterapia, la radioterapia y la cirugía. Si usted ya tiene diagnosticada esta enfermedad, acuda oportunamente con su médico oncólogo y trate de llevar de manera ordenadamente posible y a tiempo los tratamientos, sin dejarlos. Muchos pacientes se decantan por medicinas naturistas, por ejemplo, y dejan en el limbo el tratamiento oncológico real, que tiene evidencia científica y que es lo que realmente salva vidas. Muy importante esto, seguramente lo vamos a abordar volviendo de la pausa promocional que haremos a continuación, pero de inmediato estamos nuevamente con usted aquí en Soluciones. Gracias por continuar con nosotros en la emisión de Soluciones. Hoy platicando del cáncer colorectal y está con nosotros el doctor Alejandro García Cervantes, quien les comentaba al inicio del programa que es muy joven, pero tiene ya una experiencia importante específicamente en radiooncología. Y antes de irnos a la pausa promocional, hablabas, Alejandro, de estos mitos y de estas historias que todavía en pleno siglo XXI se siguen escuchando con respecto al tratamiento, pero los remedios, ¿no? Los remedios que se les pueden dar a los distintos tipos de sangre. Decías que desde comer carne de víbora, de sopilote, y tómate esto, y desafortunadamente, incluso con pacientes que ya tienen un diagnóstico, que ya tienen un tratamiento, que ya tienen un tipo de medicamento, una vez que son, digamos que sujetos de esta invasión de información, pues entonces abandonan el tratamiento y se van por esta línea. Nos decías antes del corte que pues definitivamente debemos apostar por la medicina, por estos avances en la ciencia y ahora también en la tecnología que ha permitido que pues se tengan estas nuevas herramientas en la salud. Sí, así es. Desafortunadamente vemos que incluso pesa mucho todavía lo que dice la vecina, ¿no? Pesa mucho en la población en general lo que dice la comadre, la madrina de bautizo del hijo de la no sé, ¿no? Entonces, mucho cuidado. Apéguense mucho a lo que diga el médico tratante si es que ya tienen esta enfermedad. Y lo que ha salvado vidas precisamente es nada más es quimioterapia, radioterapia y cirugía, ¿no? No hay otra forma de tratar el cáncer colorectal. No hay remedio naturista que pueda impedirlo ni que pueda prevenir su aparición. Únicamente la modificación de los factores que ya comentamos, la dieta, el ejercicio, la masa visceral, es lo que podría prevenir la aparición de esta enfermedad, pero no el té de sopilote, no la carne de víbora, no el armadillo seco, no múltiples hierbas que están circulando, ¿no? Entonces sí, mucho cuidado con ello. Gracias a quienes se están comunicando con nosotros a través del 2287-76-7309 y también a quienes lo hacen por medio de Facebook. Chendo Platas dice: enhorabuena doctor, muchas felicidades. Y Angélica Amaro Ábalos dice: excelente información. Pues es para ustedes esta información, esperamos que hagan buen uso de ella y recuerden que esta emisión también la pueden compartir en sus redes sociales si quieren que sus amigos, sus familiares sepan más estos datos. Pues para ser más específicos o para poner, ahora sí que ejemplificar, podemos compartir uno de tus casos de radioterapia. Claro. Una mujer de 74 años con este tipo de padecimiento. Sí, recientemente acudió a consulta una paciente de 74 años, hipertensa, diabética, como la gran mayoría de las personas mayores de nuestro país, que inició aproximadamente hace más de 6 meses con problemas al evacuar, ¿no? Esta paciente empezó a presentar
heces delgadas. Empezó a notar que las veces que iba al baño tardaban más. Antes iba al baño diario, posteriormente vio que iba cada segundo, tercer día, y después comenzó a notar que el calibre de las heces comenzó a ser más delgado de lo normal. Adicionalmente comenzó a presentar dolor al evacuar, y lo que la motivó y orilló a buscar consulta es que en el último mes antes de acudir a consulta ella presentó sangrado franco en las heces. Generalmente es el síntoma pivote que hace pensar a la población y como a esta paciente hay algo mal, ¿no? Y es la que le obligó a acudir al médico. El médico explora, la trata como enfermedad hemorroidal, ¿no? Da remedios para enfermedad hemorroidal, la paciente no mejora y presenta posteriormente más hemorragias. Acude con otro médico, quien finalmente indica una colonoscopía, y es en donde en la colonoscopía se observa un tumor en el recto. El recto es la porción distal del colon. Se encuentra desde los 12 centímetros del margen anal, y el tratamiento del cáncer de recto varía un poco con respecto al cáncer de colon, ¿sí? El cáncer colorectal es la entidad como tal, pero podríamos quizás subdividirlo en cáncer de colon y en cáncer rectal. El cáncer rectal lleva un protocolo diferente al tratamiento del cáncer de recto, ¿sí? En el caso de esta paciente, por fortuna la enfermedad pues estaba todavía localizada en el recto, y entonces le propusimos radioterapia. Los cánceres de recto primero se someten a radiaciones para hacer un poco más pequeño el tumor, y posteriormente son llevados a cirugía para tener mayor éxito quirúrgico y tener una mayor tasa de respuesta. Ese es el paradigma del tratamiento de los cánceres de recto. Esta paciente se encuentra en radiaciones y afortunadamente va bastante bien. Hay cambios, por ejemplo, definitivamente en su dieta. ¿Va a cambiar las características de su peso, su talla? ¿Qué sucede en ese transcurso con el paciente? O la paciente, mejor. Sí, bueno, como está sometida a radiaciones, cambia la dieta, ¿no? Las radiaciones pueden inducir intolerancia a ciertos alimentos, y principalmente restringimos los lácteos, las leguminosas, las hortalizas de hoja verde como la col, lechuga, espinacas, ¿no? Pero en general la adecuación de esta paciente va muy bien, ¿sí? El tratamiento con radiaciones también va con quimioterapia tomada, una tabletita que está tomando todos los días. Y el objetivo de ese tratamiento es, como había comentado, hacer más pequeño el tumor para posteriormente, 6 a 8 semanas después de haber concluido este tratamiento, llevarlo a una cirugía oncológica exitosa. ¿Qué sucede en esa cirugía? ¿Cuál es el procedimiento y qué es específicamente lo que se hace en la cirugía? El cirujano oncólogo es otra rama de la oncología, cirugía oncológica. Aborda al paciente, hace una incisión en la línea media del abdomen, y lo que hace es quitar todo el recto, ¿no? Todo el recto junto con el mesorrecto, que es como una bolsita que envuelve al recto en su totalidad y lo mantiene fijo en la pelvis. Adicionalmente a quitar el recto junto con el mesorrecto, el cirujano oncólogo también quita los ganglios linfáticos que se encuentran alrededor de la zona. Eso se llama linfadenectomía. Limpia la zona de los ganglios linfáticos que probablemente estén infiltrados y aquellos con mayor sospecha. Posteriormente esto es llevado a patología y se examina el tejido, ¿sí? Se ve cuántos ganglios estuvieron afectados, hasta dónde estaba el cáncer infiltrando las capas diferentes del colon, y posteriormente se decide si el paciente es sometido a algún tratamiento postquirúrgico. Generalmente, si tienen ganglios todavía metastásicos, a pesar del tratamiento previo a la cirugía, son sometidos a más quimioterapia postquirúrgica.
¿sale? Es como el paradigma del tratamiento del cáncer de recto. ¿Y será el caso de esta paciente? Justamente era el caso de esta paciente. Ahorita apenas está en la fase neoadyuvante o introductoria, en donde es quimio y radioterapia para hacer más pequeño el tumor, y posteriormente, dependiendo de la respuesta, será sometida a cirugía. Claro, si es que todo sale bien. Claro, pero mientras tanto ella se encuentra ya en este ánimo y en este entendimiento que es un procedimiento, y hablando de él, ¿cuánto tiempo llevará todo este procedimiento? Claro, el tratamiento con radiaciones neoadyuvante aproximadamente son entre mes y medio. Son 28 días hábiles los que usualmente ocupamos, una sesión de radiaciones por día, de lunes a viernes, descansando sábados, domingos y días festivos, que más o menos hacen juntar de 4 a 5 semanas, es decir, mes y medio. Un mes y medio, muy bien. Pues es realmente rápido el tiempo en el que se va actuando. Sí, y bueno, mientras tanto en este proceso, pues la paciente se mantiene en vigilancia, en consulta, para ver cómo va tolerando el tratamiento con radiaciones, con quimioterapia, y si hay efectos adversos, puedes tratarlos de manera oportuna. Me llama la atención, Alejandro, este concepto de los alimentos verdes. ¿Por qué eliminarlos de la dieta? No. Claro. Cuando se es sometido el paciente a radiaciones, sobre todo radiaciones que van a la pelvis para tratar, en este caso, el cáncer de recto, cierta radiación dispersa va hacia los intestinos, sobre todo el intestino delgado, y hay lesión del epitelio del intestino delgado, que es el encargado de absorber los macronutrientes cuando nosotros ingerimos comida. Se ha visto que principalmente los que tienen mucha celulosa, que tienen almidón, por ejemplo, son los alimentos más difíciles de procesar cuando el intestino delgado está lesionado por la radiación. Okay. Es por ello que si el paciente consume estos alimentos, el resultado va a ser diarrea. El resultado va a ser dolor abdominal, diarrea, vómitos, y pues esto, si es grave, interrumpe el tratamiento con radiaciones, hay que parar, que el paciente mejore y se reanuda. Al restringir estos alimentos, lo que evitamos es que el paciente tenga estos síntomas y el tratamiento se otorgue de manera oportuna y seriada. Muy bien. Ahora que compartiste este caso de una mujer de 74 años de edad, también pensaríamos en, bueno, esto sucede en alguien tal vez que está ya en la tercera edad, ¿no? O es un adulto mayor. Como veíamos también al inicio del programa en la cápsula, ahora tenemos casos, y también ya lo mencionaste, de personas más jóvenes. ¿Qué sucede ahí? ¿Hay otro tipo de tratamiento? Claro. ¿O dependerá? ¿Cuál es el procedimiento en estos? A lo mejor nos compartas uno de los casos de un paciente mucho más joven. Sí, claro. Precisamente cuando recién llegué aquí a la ciudad, y yo soy egresado de México, del Hospital de Oncología del Centro Médico Nacional Siglo XXI, recién llegué aquí al estado y vi una paciente de 23 años con cáncer de recto, pero esta paciente precisamente tenía antecedentes familiares muy importantes. Okay. No directos, pero sí de segunda línea, como eran tíos de la rama materna, así como abuelos. Y el paradigma del tratamiento es el mismo, no cambia con respecto a la edad. Se otorga primero quimio y radioterapia y después se lleva a cirugía. Esta paciente así fue, es una paciente que era precisamente del puerto de Veracruz. Concluyó exitosamente las radiaciones y posteriormente se envió a continuar su protocolo ahí en el puerto de Veracruz, en el Hospital de Alta Especialidad. 23 años de edad. 23 años de edad. ¿Y en qué momento se dio cosa? Yo ya cuando llego, pero ¿como cuánto tiempo antes empezó con antecedentes? Generalmente son síntomas difusos. El protocolo para intentar llegar al diagnóstico generalmente es de meses, porque empiezan con cambios en el hábito intestinal, ¿no? Heces delgadas, constipación, diarrea,
y ya hasta que no empiezan a ver sangre, ¿no? Es el dato pivote que los orienta a llevar atención, a buscar atención clínica. Es el lapso de tiempo entre los cambios intestinales, las heces y el sangrado, más o menos es por lo menos unos 4, 3 meses el tiempo que se tarda el paciente en buscar atención médica. Wow, también debe ser muy, pues, a lo mejor si los papás o quienes estuvieron acompañándola en este proceso de investigar cuál era su padecimiento, pues debe ser como muy alarmante no tener el diagnóstico y en esa edad, ¿no? tan joven, que seguramente podríamos descartar de nuestra mente un cáncer, ¿no? Claro, sí, aquí es lo que orienta al diagnóstico es los antecedentes, muy importante. Igual repetimos el mensaje para la población: si usted tiene antecedentes de cáncer de colon o de cualquier cáncer gastrointestinal, llámese gástrico, páncreas, posiblemente usted esté en riesgo, ¿no? Entonces, cualquier cambio en el hábito intestinal debe de orillar a buscar atención médica de manera oportuna. Muy bien. Nos pusiste prácticamente en la mesa, Alejandro, 2 casos de pacientes femeninos. ¿El comportamiento es similar? ¿Los tratamientos son similares en el caso de los hombres? ¿Qué sucede? Sí, en los hombres el cáncer colorectal tiende a ser más agresivo e incluso es un poco más común. Sí, aquí puse en la mesa el caso de 2 mujeres, pero la estadística marca que es más común en hombres, quizá porque los hombres están expuestos a más factores de riesgo que las mujeres. Podemos observar, por ejemplo, que los hombres tienen mayor hábito tabáquico, ¿no? Alcohol. Hay mayor ingesta de alcohol entre los hombres que en las mujeres. Las mujeres generalmente cuidan más su línea, su figura, tienden a intentar comer un poco más saludable y el hombre por lo general no. El hombre por lo general come mayor cantidad de carnes rojas, grasas saturadas, no hace ejercicio, principalmente ya cuando uno está casado, ¿verdad?, que adquiere ciertos vicios y se descuida uno, sube de peso y quizá por ello es por lo cual es mucho más agresivo y de mayor incidencia en hombres. No está demostrado, son especulaciones, pero posiblemente esa sea la causa por la cual en hombres sea más frecuente. En cuanto al tratamiento, es generalmente el mismo. Más que si es hombre, mujer, si es de 20 o de 60 años de edad, lo que importa mucho es la etapa clínica, ¿sí? Tumores que se encuentran localizados, potencialmente curables, generalmente etapas 1 y 2 y hasta 3. El tratamiento es quimio, radioterapia perioperatoria, hablando de cáncer de recto, y posteriormente llevamos a cirugía oncológica. En el cáncer de colon, lo primero es cirugía y posteriormente evaluar quimioterapia adyuvante. El paradigma del tratamiento es el mismo. Y en personas que desafortunadamente ya tengan enfermedad metastásica etapa 4, es decir, con implantes cancerígenos a distancia, que los principales sitios de implantes son hígado y posteriormente pulmón y en tercer lugar hueso, el tratamiento ya va enfocado a mejorar calidad de vida porque ya no se van a poder curar, y quimioterapia paliativa. Muy bien, este concepto paliativo, ojo, porque sí tiene que ver con mejorar las condiciones de vida de aquí hasta el último de nuestros días, que no es tampoco algo que tengamos que ver como malo, como negativo, porque finalmente los cuidados paliativos, bueno, son para todas aquellas personas que están cursando alguna enfermedad. Sí, hay mucho estigma con respecto a los cuidados paliativos. Uno relaciona cuidados paliativos directamente proporcional a muerte, ¿no? Directamente proporcional a ya no hay nada que hacer, quítale el dolor y listo. Pero no, fíjate que precisamente la Organización Mundial de la Salud recomienda que todas las personas con diagnóstico de cáncer, independientemente de la etapa, sea potencialmente curable o no, debe de llevar cuidados paliativos, porque muchas veces no es quitar el dolor, sino también cuidados paliativos engloba
un concepto biopsicosocial del paciente en donde hay atención psicológica, ¿verdad? Apoyo y soporte emocional, y hay otros síntomas adicionales al dolor, ¿no? Que también necesitan ser evaluados en cuidados paliativos. Entonces hay que quitar ese estigma de cuidados paliativos. La verdad, todos los pacientes con cáncer deberían de llevar cuidados paliativos independientemente de su etapa. Claro, y hacer esta red. Por eso insistir en el programa, en la misión de hoy, en hablar de este tema. ¿Por qué? Porque este tipo de cáncer está cobrando muchas vidas, es la tercera causa más importante en nuestro país, y definitivamente tenemos que enfocarnos en qué vamos a hacer para contrarrestar como sociedad este impacto, ¿no? Debemos estar más informados, ahora que hablabas de los cuidados paliativos, que ya también sea un concepto amigable a nuestro cerebro, a nuestra relación con la palabra, claro. Cuidado, con las dos palabras, cuidados paliativos, y que sepamos de qué se trata. Es finalmente también muchas veces hacer un equipo multidisciplinario para que podamos acompañar al paciente, y entre todos, desde quien está acompañándonos emocionalmente, no la familia, tal vez quien está aportando también el tema económico cuando se trata de una situación así, pues todo este equipo nos dé esta certeza de que vamos encaminados hacia el éxito, que es concluir el padecimiento y salir de ello. Claro, pues es un reto, ¿no? El tener este diagnóstico es un reto emocional, ¿no? Económico, sobre todo económico para muchas familias, pero también eso es importante. El estado de Veracruz, aquellos pacientes que no tengan alguna afiliación a Seguridad Social, deben de saber que si existe en la familia o en la persona el diagnóstico de cáncer colorectal, el Estado condona. Sí, el Estado condona esos tratamientos y los hace potencialmente accesibles, ¿sí? Si no hay ningún servicio de salud a la cual la persona esté afiliada, acuda a su centro de salud, pida la oportuna referencia al Centro Estatal de Cancerología y tener acceso a estos tratamientos que por fuera son muy costosos, pero en esa institución la verdad es que los pone en acceso a la población en general, lo cual es un logro muy importante del gobierno del Estado. Claro, indudablemente estos esfuerzos que se vienen haciendo con el tema de salud pública específicamente en el Estado me parece importante destacarlo, porque como bien lo mencionas, Alejandro, cualquier veracruzano tiene acceso a estos servicios y debe saberlo, debe saber que no es que, ay, no tengo dinero, no estoy afiliado ni al IMSS, no tengo ISSSTE, claro. no compré un seguro de gastos médicos y entonces ya no hay opción para mí. Sí es importante que sepamos que existe esta excelente oportunidad para tratarnos, para acceder a todo un sistema de salud que está a nuestra disposición. Claro que hay áreas de oportunidad, pero dentro de todo creo que es de los mejores a nivel nacional. Así es. Doctor, pues vamos a ir cerrando prácticamente la emisión de hoy con algunas recomendaciones, por supuesto, estos alertas que ya nos has mencionado y los datos que tú consideres importantes que debe conocer la población. Claro, tomar mucho en cuenta los factores de riesgo, ya lo habíamos comentado, factores modificables en donde la persona tiene control total de ellos, como la dieta, el ejercicio, y factores no modificables en donde la persona no interfiere, como la edad, el sexo, la raza y los antecedentes familiares. Tener en cuenta que si eres mayor de 50 años ya tienes una proclividad muy alta de tener esta enfermedad y debes de acceder a la toma de estudios de tamizaje como prueba de sangre en heces o la colonoscopía. Si tienes antecedentes familiares de cáncer colorectal en la familia, tu protocolo de screening o de tamizaje debe de iniciar antes de los 50 años. Por lo general, 10 años antes de la edad a la cual el familiar más joven debutó con cáncer de colon, ¿sí? Y pues a cuidarnos. Sí, doctor, definitivamente
creo que es importante que hoy hagamos énfasis, que dejemos el tema en la mesa, que cada quien sepa cómo manejar esta información, que la comparta con su familia, con sus amigos y que estemos alertas para que estos datos podamos definitivamente acudir a una atención adecuada y a una atención oportuna, como hiciste énfasis en el programa de hoy. Por aquí nuevamente se comunica Chendo Platas, dice: felicidades al programa por permitir la asistencia del doctor Alejandro García Cervantes sobre el cáncer. Es un doctor muy preparado y su charla fue muy fluida. Felicidades, doctor. Gracias por la invitación. No, al contrario, gracias, y recordarle al público que también tenemos esta línea abierta a través del programa Soluciones para escucharlos, para atender también sus propuestas de temas. Seguramente también en cuanto a la salud se refiere, usted tenga algo que proponernos, pues les recordamos que está nuestra línea de WhatsApp disponible, 2287-767309, que está apareciendo en estos momentos en pantalla para que, bueno, usted nos haga llegar ahí todos sus comentarios. La recomendación también es para que nos siga en Facebook a través de TV Más, y recuerde que también puede compartir esta información por medio de sus redes sociales, ya sea Facebook, Twitter o Instagram. Ahí tenemos también todos estos datos para que usted haga buen uso de ellos. Prácticamente nos tenemos que despedir, pero no sin antes recordarle que cada jueves tenemos una cita aquí en la emisión de Soluciones por la señal de TV Más en el 26.1 de señal abierta, y las repeticiones también las encontrará también en nuestra programación. Si desea continuar con la programación de TV Más, bueno, pues recuerde que también está disponible para usted y también los medios de información. Alejandro, ha sido un gusto tenerte en esta ocasión y esperamos que pronto vuelvas con otro tema relacionado, por supuesto, al cáncer. Con muchísimo gusto, muchas gracias, un placer. Hasta pronto, gracias por acompañarnos. Hasta luego.